Nuestro acuario es un espacio cerrado donde los peces tienen una cantidad limitada de oxígeno. En un río el agua se renovaría al momento y por tanto nunca les faltaría, pero aquí se va a convertir en nuestro principal problema, para evitar que se asfixien. A pesar de lo que se piensa, los peces no respiran agua y sus branquias son incapaces de extraer el átomo de oxígeno de la fuerte unión que forma con los otros dos de hidrógeno. En realidad, los peces respiran aire y lo tienen que captar el que está disuelto cuando se mezcla el aire con el agua, es decir, cuando se agita la superficie del acuario. Este proceso se llama aireación, pero es tan pequeña la cantidad de oxígeno disuelto que se mide en partes por millón, es decir, que entre 1 millón de partículas solo una sería de oxígeno. También vale medir por miligramos por litro, es lo mismo que partes por millón. El 20% del oxígeno que normalmente hay en el aire sería equivalente a unas 10 partes por millón en el agua. La superficie de contacto aire-agua debe ser lo más amplia posible para favorecer el intercambio gaseoso. Así que si tenemos las presiones parciales del oxígeno en equilibrio y a una temperatura aproximada de 0 grados, tendremos unos 16 miligramos por litro. No es que sea muy científico, pero bueno, nos vale para entenderlo. Si esta temperatura sube a 26 grados, que es como suelen estar nuestros acuarios, y manteniéndose las presiones todavía en equilibrio, vemos que nuestra concentración de oxígeno bajó a casi la mitad, prácticamente. Los peces seguirán consumiendo el oxígeno hasta que haya un desequilibrio entre las presiones parciales, y esto hará que la presión atmosférica empiece a inyectar oxígeno en la superficie. Lo que pasa que como el agua es más densa que el aire en unas 800 veces, no pasará de unos 2 milímetros. Nuestro pez, cuando esté asfixiándose, buscará esta fina capa para tratar de respirar, y si no hacemos algo, pues acabará muriendo. Aquí es donde empieza la magia del filtro. Al remover la superficie hace que nuevas capas de agua pobres en oxígeno sean inyectadas a su vez en un continuo circuito que proporciona los suficientes miligramos por litro para que nuestros peces puedan vivir sin ningún problema. Todos los filtros deben hacer circular el agua continuamente, logrando que nuestro acuario pueda funcionar en principio sin renovarla y que los peces no se vean privados de oxígeno. Por eso deben estar funcionando día y noche sin parar y con su salida cerca a la superficie para garantizar la disolución del oxígeno. Bueno, pues ya que tengo oxígeno, pienso que puedo meter el pez. Lo que pasa es que tenemos otro problema. El pez come y por tanto caga, pero además los de agua dulce tienen más sal que el agua donde viven, y para diluirla absorbe agua por la boca y también por ósmosis por el cuerpo, obligándole a orinar de forma continua para no explotar. Estos desechos, sumados a los que producen las plantas, hará que el pez viva en aguas fecales que le irán envenenando poco a poco e incluso puede llegar a morir. Para solucionarlo, debes conseguir una colonia bacteriana que convierta el letal amoníaco en nitratos menos nocivos para tus peces, y esto es lo que se conoce como el ciclado. Bueno, pues ahora montas el acuario, esperas que se evapore el cloro en 24 horas, y si tienes cloromina, pues echa algún producto que lo elimine, y coges un poquito de comida. Para estos 20 litros es suficiente esta pizquita que te muestro aquí. Esto iniciará las colonias de bacterias a salirse descomponiendo en el agua, y lo único que tienes que hacer es repetir esta operación cada 3 días. Y ahora pues a tener paciencia hasta que acabe el ciclado. No tienes que hacer nada más. Pero ahora fíjate lo que va a pasar dentro de tu acuario durante estas semanas. Con el agua llegan las bacterias heterótrofas, muy abundantes en la naturaleza. Puede haber 1 millón de estas células en 1 miligramo de agua, y que se irán extendiendo por todo el acuario. Irán descomponiendo la comida y produciendo amoníaco, que incluso en cantidades muy bajas es letal para tus peces. El amoníaco irá subiendo continuamente durante estas primeras semanas, y llegado un momento, con la aparición de otras nuevas bacterias que descomponen el amoníaco en nitrito, menos malo pero también tóxico para tus peces, por lo cual tenemos que esperar todavía una semana más
hasta que vayan apareciendo las bacterias Nitrobacter, que son las que nos interesan, convertir los nitritos en nitratos, que son mucho más tolerables por los peces. Entonces, al final del ciclado debemos tener el amoníaco y los nitritos a 0 y los nitratos cercanos a 20 partes por millón. Estas bacterias Nitrobacter se asentarán por todo el acuario, pero especialmente en las cargas filtrantes del filtro. Suelen estar formadas por una prefiltración con canutillos que recoge la suciedad más vasta, después una esponja que recoge las partículas en suspensión y encima de ella unas bolitas de distinta groseridad, estas son de estas de jardinería, donde se asentará la mayor parte de la colonia bacteriana. Luego hay una capa de perlón que termina a recoger las últimas partículas y a continuación la bomba de circulación que hará que el agua entrando para abajo salga por arriba lo más limpia posible. Cuando veas que el flujo de agua baja, debes lavarla siempre con agua del acuario para no perder la colonia bacteriana. Pero el filtro no puede con todo, y aunque las plantas consuman gran parte de los nitratos, estos irán aumentando hasta pasar de 40 partes por millón, que junto con la suciedad que se forma en la grava, restos de comida y otras materias, hace necesario que un cambio de agua semanal de al menos un 20%. Si compramos una manguera con una pera, es muy sencillo iniciar la succión para ir filtrando la suciedad del sustrato. Evitamos así tener que aspirar por la boca y bebernos sin querer un chupito del agua del acuario. Viendo y filtrando poco a poco la suciedad, sobre todo de la parte frontal, que es donde más se ve. También es aconsejable que cada semana cambiemos de zona, porque al fin y al cabo, este es el abono de tus plantas. Aparte de bajar los niveles de nitratos y fosfatos, los cambios de agua aportan otros nutrientes para la dinámica de tu ecosistema, tales como el potasio, el fósforo o el hierro que necesitan las plantas para su crecimiento. Tendrás menos posibilidades de tener algas. Y ya que tenemos un nivel bajo de agua, pues aprovecha a limpiar los cristales sin rayarlos. Fíjate que olas se forman en la superficie. Hay unas bacterias comerciales que dicen que este ciclo se hace en unas 4 horas y ya se pueden meter peces. Hombre, ellos tienen que vender acuarios y acuarios sin peces es muy difícil de vender. Bueno, niños, callaros un poco, hombre. La fórmula para acelerar un ciclado es madurando un filtro auxiliar en un acuario ya establecido y después de tener unos días allí pasarlo al acuario que estamos ciclando. Es decir, nos llevamos unas bacterias al otro acuario que acelerarán el ciclado, pero bueno, así tendrás que esperar unos 15 días o 20 días hasta que esto se complete.